Buenos días a todos. Quisiera dar las gracias a la organización por la oportunidad que me ha brindado. Mi ponencia se basará en la educación ambiental y el papel que tiene la lengua en ella. Después de una breve introducción, introduciremos una unidad didáctica compuesta de 5 actividades a través de lo que llamaremos el sistema de engranajes, para demostrar que cada acción repercute en los otros elementos de la cadena dentro de un proceso cíclico. El objetivo es un poco fomentar la transversalidad de los contenidos ambientales en clase de lengua desde un punto de vista holístico, crítico y plural a través de un cambio de paradigma y contribuir así a la educación ambiental, a su desarrollo en el alumnado extranjero a través de una práctica integral de la lengua española. ¿Qué decir sobre los principios de la educación ambiental? En la educación ambiental tienen lugar diferentes teorías educativas y enfoques científicos que han buscado una óptica multidimensional que recoja la conciencia del individuo ante la emergencia política y pública. Tradicionalmente, la educación ambiental ha estado ligada a explicaciones meramente científicas, que han supuesto un conocimiento estructural para la explicación de los fenómenos existentes. Además, la crítica más arraigada de la educación ambiental se ha manifestado a través de una serie de consideraciones, como la falta de un enfoque global y sistémico en el marco de una educación ambiental considerada meramente escolar, también a través de una indefinición de las competencias de la educación ambiental y, por último, una carencia de la formación del profesorado. En este contexto, el papel de la lengua y el medio ambiente se puede observar en diferentes ámbitos, como por ejemplo en el plan curricular del Instituto Cervantes, en las leyes actuales sobre los contenidos curriculares de la enseñanza secundaria obligatoria y del bachillerato, en los estudios sobre las experiencias basadas en la metodología AICLE o CLIL y en los estudios prácticos sobre educación ambiental en clase de lengua extranjera. Yendo con el primer punto, inicialmente, el plan curricular del Instituto Cervantes muestra un conjunto de conceptos ambientales que debieran entenderse al llegar al nivel C de la lengua. Todo esto bajo el epígrafe Problemas medioambientales y desastres naturales. Sin embargo, lo hace sin nombrar la importancia de una metodología que entrelace dichos conceptos desde una visión completa, holística, general. Posteriormente, en la lengua actual para la enseñanza obligatoria y el bachillerato dentro del actual marco del Plan de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2021-2025, encontramos que el medio ambiente aparece únicamente en las competencias o en los criterios de evaluación de asignaturas meramente científicas, excluyendo las de corte humanístico en la educación ambiental, como por ejemplo la de lengua extranjera. Por otro lado, analizando la metodología AICLE o CLIL, estudios recientes señalan la importancia de su uso y las ventajas que conlleva, pero también su falta de uniformidad legislativa en nuestro país, lo cual hace que su supervisión se vea fragmentada hasta el punto de que, como se ha visto en varios estudios, los futuros profesores no se vean preparados para llevarlo a cabo desde el punto de vista científico. Y por último, después de haber analizado diferentes artículos científicos en donde se han querido incluir conceptos como la educación ambiental, temas holísticos en clase de lengua extranjera, hemos recogido una serie de consideraciones, como la necesidad de una visión renovada de la pedagogía ambiental a favor de un enfoque integral y la creación de prácticas que fomenten la participación en el alumnado. Además, estas propuestas tienen en común una visión renovada de la pedagogía ambiental que favorezca un biocentrismo y una cosmovisión, pues el medio ambiente se debe contemplar como un enfoque integral y no complementario. El redimensionamiento, además de los conceptos tradicionales, supone buscar en el aula una red de actividades que fomente la relación simbiótica entre todos los conceptos. Por ello es importante promover, poner en campo ciertas prácticas que acumulen un contexto de participación y de activación en el alumnado, que le permita identificar el papel que desempeñan como individuos a través de una visión transversal. En cuanto a la propuesta didáctica, la cual hemos llamado sistema de engranajes, se ha llevado a cabo conscientes de la importancia de utilizar recursos en nuestras clases que promuevan una educación ambiental integral y no complementaria. Están dedicadas a estudiantes de español de nivel C,
trabajando las 4 destrezas, es decir, comprensión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Además del lenguaje periodístico y publicitario, como veremos. En cuanto a la metodología, pues ha estado basado en el enfoque por tareas para incluir el uso real de la lengua y favorecer así los procesos de comunicación. Asimismo, las tareas se han llevado a cabo por grupos reducidos, de manera que entre los componentes se ha podido activar el pensamiento ciudadano crítico como colectivo. El objetivo, recordemos, no es solo trabajar las habilidades lingüísticas, sino que haya una transversalidad de conocimientos y participación. Para ello, utilizaremos, como os decía, la metáfora del sistema de engranajes para demostrar que cada acción repercute en los otros elementos de la cadena dentro de un proceso cíclico. Concretamente, en este caso, como tema inicial de la cadena, tenemos la obsolescencia programada, que tendrá como efecto desencadenante, de acuerdo con el consumo excesivo y el mal manejo de residuos, la basura electrónica y la contaminación de los mares. A continuación, ilustramos con el cuadro que veis en la pantalla el sistema de engranajes derivado del tal tema. Estos serían los pasos. Cada una de las 5 actividades estará compuesta por introducción más tarea. Por ejemplo, en el caso de la primera actividad tenemos la obsolescencia programada. La introducción, como introducción hemos puesto que la obsolescencia programada tiene como objetivo que la duración de los productos fabricados se reduzca. De este modo, la determinación programada de la vida útil de un producto provoca un mayor consumo y a su vez una mayor exigencia en el manejo de residuos electrónicos. Se trata de una dinámica que nos empuja a comprar y tirar, en vez de utilizar las 3 R's impuestas por la economía circular de la Unión Europea, esto es, reutilizar, reparar y reciclar. Con la obsolescencia programada, el consumo excesivo está asociado a un aumento constante de la economía y a una sobreexplotación de recursos. De acuerdo, a continuación introducimos la tarea, y es que la primera tarea en este caso consiste en la visualización del documental Comprar, Tirar, Comprar, presente en YouTube, con el fin de localizar las ideas que resuman la práctica de la obsolescencia programada y recoger los casos expuestos. Aquí hablaríamos de comprensión auditiva. Posteriormente, la segunda tarea se basa en un debate tripartito para la representación en clase del triángulo medio ambiente, sociedad, economía. Y aquí entraría la expresión oral. Para ello, los estudiantes tendrán que documentarse previamente sobre las líneas de trabajo del plan de la economía circular. Y aquí entra la comprensión lectora. Y se realizarán 3 grupos, cada uno de los cuales representará sus intereses primarios en el debate. Por último, para una mayor fluidez del ejercicio oral, se pondrá en común el vocabulario y la fraseología especializada del sector. En el caso de la segunda actividad, la basura electrónica, como introducción, hemos arrojado que la primera consecuencia de la práctica anterior, para empezar ya a engranar el sistema, es la basura electrónica, la cual aumenta vertiginosamente cada año en manos de los países desarrollados. Si bien se está incentivando el reciclaje de estos productos, con el objetivo de que no se convierta en un riesgo ambiental para el ecosistema y la salud, mucho queda para un manejo apropiado de estos dispositivos, los cuales se mandan normalmente en grandes embarcaciones a países africanos, creando grandes vertederos de basura electrónica. La primera tarea se basa en la elección por grupos de una noticia que describa los efectos perjudiciales de la basura electrónica, entrando la comprensión lectora, lo cual ayuda a debatir desde el punto de vista lingüístico acerca de las principales características del lenguaje periodístico y, por otro lado, a tomar conciencia del estado de la cuestión como paso previo a la tercera actividad. En la segunda tarea de esta actividad, ya concienciados con la difícil eliminación de estos desechos, se elaborará por grupos un cuestionario dedicado a la población. Aquí entra la interacción escrita y oral, concretamente, por ejemplo, a familiares y amigos, con el objetivo de conocer de primera mano la posición de la ciudadanía media al respecto y, sobre todo, su conocimiento sobre su impacto ambiental. En la tercera actividad, llamada contaminación del agua por sustancias, como introducción hemos arrojado que el incorrecto manejo de la basura electrónica provoca que pueda liberar algunas sustancias que contiene,
como el cadmio, el níquel, el mercurio o el plomo. Además de emitir gases a la atmósfera, contaminan los mares y perjudican el ecosistema acuático, lo cual se deriva en un desastre ecológico al ser ingeridas por los animales marinos. Como tareas tenemos dos. La primera es la visualización del documental Los cetáceos y los humanos hablan el mismo lenguaje, que está presente en YouTube, y aquí entraría la comprensión auditiva, pues la conciencia de que la comunicación entre algunas especies marinas y la de los humanos no es tan diferente en parámetros acústicos y de que nuestra comunicación fluye a larga distancia, ayudan a apreciar los ecosistemas marinos, resaltando la simbiosis entre la vida y la tierra. La segunda tarea, en cambio, está basada en la realización de una campaña publicitaria por grupos para la persuasión y la asertividad en favor de la protección de los mares. Y aquí entraría la expresión escrita. En la cuarta actividad, hablamos de la salud y como introducción presentamos que la contaminación de los mares por las sustancias anteriores para seguir engranando el sistema conlleva la muerte de muchos seres vivos, provocando desequilibrios en los ecosistemas y daños irreversibles en la salud, ya que puede llegar hasta zonas insospechables. Esto hace que nos expongamos a productos químicos mediante la cadena alimentaria y asimismo pueden liberar plásticos por alguno de sus componentes, lo cual también se traduce en dañar equipos de pesca y en una degradación del hábitat. En la primera tarea se prepara por grupos y por escrito una ponencia pública, y aquí entra la expresión escrita, con el objetivo de estudiar desde el punto de vista textual el género de la ponencia y desde el punto de vista holístico todos los factores que influyen en un riesgo ambiental que se traduce en un peligro para la salud humana. Para ello, elegirán algún suceso reciente presente en los periódicos. Posteriormente, en la segunda tarea expondrán oralmente el problema, y aquí entra la expresión oral, basándose en una introducción, es decir, una presentación del tema y una exposición del punto de vista de los oradores ante el problema. También un desarrollo con la cronología de los sucesos, las causas y las consecuencias, y también una conclusión, es decir, arrojando aspectos relevantes y conclusivos de la situación para crear en ellos la visión crítica, ética, política, todo desde un punto de vista holístico. Y por último, la tercera tarea está dirigida a escribir una noticia sobre un desastre ambiental que haya causado perjuicios a la salud de las personas. Pueden elegir la que quieran y aquí entra la expresión escrita. Por último, tenemos en la actividad 5, hacia una búsqueda de soluciones, una especie de actividad en donde se recoge la conciencia de todas las anteriores. Como introducción, presentamos que la actividad se relaciona con la toma de conciencia de todo el proceso detallado, en donde, partiendo de una acción como un consumo excesivo, se ha llegado al punto de partida después de varios efectos desencadenantes. Esto es, el sujeto realiza una acción que más tarde acaba repercutiendo negativamente sobre su salud. El objetivo es interiorizar que somos una parte más en el sistema de engranajes y no la pieza fundamental, pues como se vio durante la pandemia, el planeta se fue regenerando paulatinamente fruto del parón de la industria. Como tareas, tenemos que en la primera tarea se lleva a cabo un debate grupal, y aquí entra la expresión oral, que tenga como objetivo la visión holística del problema afrontado, desde el punto de vista de todos los agentes implicados. La sensibilización es el motor de cambio y una actitud participativa, comprometida y grupal puede derivarse a una propuesta política. Por ello, la segunda tarea está basada en la confección entre todos de una unidad didáctica para estudiantes de primaria, para ayudarlos en sus primeros pasos hacia la educación ambiental y hacia el contacto con el medio ambiente, con el objetivo de favorecer actitudes proactivas mediante el diseño de actividades de sensibilidad ambiental, con las 4 destrezas. ¿Cuáles serían las conclusiones de todo esto? Es que en estas actividades hemos desarrollado varias competencias en el alumnado de lengua extranjera. Por ejemplo, se desarrolla la competencia crítica porque el estudiante toma conciencia de los nuevos procesos industriales, de la fabricación de los productos y de las consecuencias de un excesivo consumo, además de un mal manejo de los residuos y del efecto nocivo de la contaminación en la salud humana. Además, la participación en el debate hace que mejore su posición crítica al manejar la información de la que dispone después de documentarse y también la capacidad de cuestionarse acerca del origen, de las causas y de los efectos también.
Por otra parte, el estudiante reflexiona desde el punto de vista ético las consecuencias de esta práctica occidental en otras culturas ajenas que pueden verse afectadas, como por ejemplo el impacto ambiental de Kolwezi en el Congo a causa de las grandes minas de cobalto ya explotadas, por lo que aquí se desarrollaría la competencia ética. Y por último, se desarrollaría también una competencia política porque el estudiante conoce en el documental algunas consideraciones políticas de los países occidentales que permiten esta práctica, así como las nuevas directrices del Plan de Economía Circular. Esto hace que adopte una posición política sobre el acuerdo o desacuerdo de dichas acciones y aumente su actitud hacia la participación ciudadana. Buenos días otra vez. Muchas gracias otra vez a la organización por habernos brindado esta oportunidad y os deseo muy buen día. Muchas gracias. Estaré encantado y disponible a responder a cualquiera de las preguntas que puedan ir surgiendo.